Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el miércoles 22 de abril de 2026. Ya estamos en los últimos días de este cuarto mes del año que ha corrido con una velocidad inusitada, si me permite el término, porque la cantidad de noticias que hay todos los días nos hacen creer que vivimos 2 meses en uno solo y a veces hasta 3, por la velocidad, la intensidad de la información, a veces buena, pero pues sí, desgraciadamente también no tan positiva. Hoy es uno de esos días mixtos. Tenemos información de la buena e información no tan buena, pero sobre todo nuestra alegría porque usted nos acompaña a través de la señal del Instituto Mexicano de la Radio. Comenzamos. El gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, la cual busca prevenir y atender factores de riesgo en los ámbitos escolar, comunitario y familiar. A las 11:15 de la mañana fueron reabiertas las 5 puertas de la zona arqueológica de Teotihuacán. Con un nuevo operativo se busca proteger y dar seguridad a los visitantes de este espacio construido en el año 200 de nuestra era. Debate en comisiones del Senado un acuerdo para invitar a una reunión en comisiones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno, para que expliquen la participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad. Morena y PT respaldan la propuesta. A partir de hoy, México tiene una nueva integración del Instituto Nacional Electoral con la designación de las y el nuevo consejero que rendirán protesta en sesión solemne del Consejo General. Presenta la jefa de gobierno Clara Brugada iniciativa de ley de rentas justas para combatir la gentrificación en la Ciudad de México. La iniciativa se perfila ser analizada y discutida por el Congreso capitalino hasta septiembre próximo. Continúan los trabajos de remoción en los establecimientos comerciales de los mercados de La Merced y de Sonora que resultaron afectados por el incendio que inició la noche del día de ayer. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Hay tiranos, dictadores, monarcas manipuladores, cortesanos con cerebro de ratón, reyes déspotas mezquinos, carentes de modales finos. ¿Cuáles monos columpiándose nació para gobernar y como nadie... La canción es la icónica, la principal de la película Las locuras del emperador, un popular filme de Disney que se presentó hace ya algunos años y que define perfectamente lo que sucede ahora en Ucrania. Resulta que el gobierno de ese país, encabezado por Slobodan Zelensky, ha planteado renombrar al territorio de Donbass, que es una de las áreas en disputa militar con Rusia. Ha planteado llamarle Doniland. Doniland, le quiere llamar así. Doniland, en referencia a Donald Trump. Es una estrategia política porque creen en el gobierno de Ucrania que de esta manera, al darle este nombre, Donald Trump se va a comprometer a presionar al gobierno de Rusia, de Vladimir Putin, para que deje en paz las ambiciones de quedarse con esa área que es rica en recursos y además que pertenece, que es parte del territorio que tienen en disputa desde hace ya decenas de años. Sería una victoria militar para Vladimir Putin. Slobodan Zelensky cree que de esta manera va a halagar el ego de Donald Trump y tal vez no ande tan descaminado. ¿Pero por qué lo hace?
Pues porque ya se dio cuenta que este personaje, el jefe de la Casa Blanca, es por ahí el donde le pueden llegar a tentar al corazón, darle por su lado, alabarle el ego y de esta manera conseguir lo que se necesita. Es la realidad en estos días, donde los conflictos armados que cuestan miles de vidas se convierten en parodias de esta naturaleza. Bienvenidos pues a Trumpilandia. La realeza llegó hacia su madurez, un enigma y un misterio en la historia del imperio, quintesencia de la perfección él es. Es de la nación soberano, es el máximo ser humano, es el alfa omega de principio a fin. Todo gira alrededor de su capricho y su cantor, porque el mundo es perfecto, solo así. ¿Quién es él? Justo. Sí, es él. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Recuerde que está usted en El Acento, tu punto de referencia. Y recuerde también que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. Por ejemplo, por WhatsApp. 5566-312427, 5566-312427, mensajes de texto o de audio, así como también puede escribirnos, mandarnos fotos, videos, lo que usted guste y mande a nuestras redes sociodigitales. Por ejemplo, Imer Noticias en Instagram y en Facebook, o bien en X y en Threads, nos encuentra como @Imer_Noticias. Ese es nuestro nombre en esa red, en esas redes sociodigitales. Le queremos mandar un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios, que no lo olvide, trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C del Imer se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Sofía Gutiérrez en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Queremos comenzar este servicio informativo con una noticia que está en desarrollo, y es que se ha logrado un golpe importante por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México al tráfico de combustible. Autoridades federales desmantelaron una compleja red de contrabando de combustible que operaba mediante esquemas de simulación que alcanzaron los 23,000 millones de pesos. Ha sido considerada una de las más importantes en la historia reciente del país. Hay una conferencia de prensa conjunta que se lleva a cabo en estos momentos. En ella, el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informaron detalles sobre la red de este llamado huachicol, así le llaman al contrabando de combustible, que permitió la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el desmantelamiento de esta red ocurrió a partir de las investigaciones iniciadas en marzo de 2025, recuerda usted, cuando la Secretaría de Marina aseguró un buque y detuvo a 11 servidores públicos. El vocero de la Fiscalía explicó el modus operandi de esta red, que funcionó especialmente a través de empresas fachada y de facturas apócrifas. Vamos a escuchar. Han hecho uso de documentación falsa o con datos inexactos, empresas fachada y el aprovechamiento de áreas de oportunidad en sistemas de control con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias. Las investigaciones han permitido identificar que estas estructuras empresariales ilícitas operan mediante un esquema logístico multimodal que combina de manera coordinada los transportes marítimo, ferroviario y terrestre
para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos que llegó a operar en los estados de Tamaulipas, Querétaro y Jalisco. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que este golpe contra la organización delictiva derivó de 7 meses de trabajo de inteligencia que llevaron a la detención de 14 personas dedicadas a la distribución ilegal de hidrocarburos, así como lavado de dinero. García Harfuch más bien, dijo que el esquema de Huachicol operaba mediante una estructura de prestanombres y redes de distribución que permitieron mantener el flujo ilegal de combustibles, lo cual incluye también el uso de embarcaciones. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch. Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Como resultado de estas investigaciones, desarrolladas durante 7 meses de trabajo y mediante operaciones simultáneas en distintas entidades, se ejecutaron acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República que permitieron la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo, así como al lavado de dinero. Estas acciones también derivaron en el aseguramiento de hidrocarburo, vehículos, armamento, recursos económicos y equipos de extracción y distribución, afectando de manera directa sus capacidades operativas y financieras. Las investigaciones desarrolladas han permitido identificar estructuras operativas y financieras que utilizaban empresas fachada, prestanombres y redes de distribución para ocultar el origen ilícito de los recursos y mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país, incluyendo el uso de buques para su introducción al país. Es parte de la información que, como le digo, está en desarrollo. Se ejecutaron 20 órdenes de cateo, 10 en el Estado de México, 10 en Hidalgo, además de las detenciones, capturas que se llevaron a cabo en Tamaulipas y en Querétaro. Se ubicaron inmuebles que se usaban para el almacenamiento, distribución y la operación del combustible de procedencia ilícita. Entre los detenidos se encuentra el líder de esta organización de tráfico de hidrocarburos. Se llama Mauricio N., así ha sido identificado y le conocen como el Burras. También se detuvo a operadores logísticos y financieros, administradoras de gaseros para el lavado de dinero, un mando logístico y operador financiero. Bueno, tenían un encargado de enviar las pipas a los puntos de sustracción de los hidrocarburos y al propietario de una empresa gasera, identificado como Lorenzo Javier N., quien también era responsable de emitir facturas del combustible robado. Entre lo que se logró decomisar se encuentran 101.600 litros de gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones y 12 vehículos. También dinero en efectivo por medio millón de pesos aproximadamente, equipo tecnológico, sobre todo de comunicación, 10 camionetas, una cuatrimoto y 3 motocicletas. Como le hemos comentado, la información está en desarrollo. La conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad aún sigue y en la medida que se presenten novedades, se las presentaremos en El Acento, tu punto de referencia, o en nuestras siguientes emisiones informativas. También, por supuesto, en nuestras redes sociodigitales, en nuestra página noticias.imer.mx. Le pido pues que esté usted muy atento a toda esta estructura informativa del Sistema Nacional de Noticiarios, una de las redes de contrabando de combustible más grandes de la historia reciente del país, ha sido desmantelada. Programa de salud mental para jóvenes. Así tan sencillo se lo presentamos, porque se trata de una estrategia de salud mental para jóvenes, particularmente niñas, niños y niñas del sistema de educación básica de el país. Tienen 6 ejes de trabajo y que pretende ayudar a todas las niñas, niños y adolescentes en una etapa donde requieren acompañamiento, la presencia de una figura de autoridad si es necesario, pero sobre todo que no se sientan solas ni solos
en estos contextos tan complicados de repente. Hazel Zamora, cuéntanos detalles de esta estrategia de salud mental. Buenas tardes. Así es, Alberto, muy buenas tardes para ti, el auditorio que nos acompañan. Como bien mencionas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, llamada el ABC de las emociones, la cual tiene 6 ejes principales. El primero es generar una campaña masiva de sensibilización en medios de comunicación para abordar temas de salud mental en adolescentes, y el segundo es la entrega a partir de mayo de 18 millones de guías sobre el cuidado de salud mental dirigidas a jóvenes, madres, padres, personas cuidadoras y personal docente. La mandataria explicó que se busca prevenir factores de riesgo en los ámbitos escolar, comunitario y familiar. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema, que sienten que requieren atención. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a esos jóvenes? Principalmente en las escuelas. La gran mayoría de los jóvenes están en las escuelas. Y también con el programa de atención a las causas, donde vamos casa por casa en distintos territorios del país. El tercer eje de esta estrategia son actividades en las escuelas. De acuerdo con la presidenta, en las aulas habrá espacios de 1 hora a la semana para hablar de las emociones, particularmente con estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato. También se darán pláticas interactivas en las escuelas en las que participará la jefa del Ejecutivo con distintos servidores públicos capacitados. Escuchemos. Hasta la presidenta de la República va a ir a leer a las escuelas. Todos los servidores públicos del gobierno federal, todos los que se quieran incorporar de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales, juntas y juntos vamos a ir a las escuelas, capacitados previamente por profesionales de la salud y con ciertos textos que podamos leer en los salones de clase, en asambleas participativas, en donde hablemos de las emociones, de las redes sociales, del uso responsable de las redes y de muchos otros problemas que hoy enfrentan las y los jóvenes. Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, detalló que otro de los ejes de la estrategia son asambleas con madres, padres de familia o personas cuidadoras de los adolescentes para platicar cómo acompañarse y cuidarse de mejor manera, así como atender su salud mental. Vamos a escucharla. El ABC de las emociones en nuestras escuelas busca llamar la atención de fortalecer tal vez lo más básico y lo más importante, tanto en la convivencia en los salones y en las escuelas como en nuestras casas. Tal vez dejar un rato la pantalla y mirarnos y escucharnos con mucha atención, convivir y platicar con los chicos y las chicas para saber sus problemas y estar más cerca y cuidarnos entre todos. Y en esta estrategia también participarán 300 brigadas del sector salud que recorrerán las escuelas una vez a la semana para hablar de temas como la presión de encajar, las redes sociales, la violencia digital, la ansiedad y lo difícil que puede ser para las y los jóvenes hablar con personas adultas. La idea es que el personal de salud brinde a los jóvenes herramientas de autocuidado que puedan aplicar día a día. Así lo explicó la titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Gerania Enríquez. Escuchemos. Nos interesa que sepan que hay personas adultas, instancias de gobierno y redes de apoyo dispuestas a escuchar y actuar. Este va a ser un espacio diferente para platicar contigo, compartir experiencias y hablar de lo que significa crecer, cambiar y enfrentar esta etapa de la vida. Además, los centros comunitarios México Imparable contarán con especialistas para abordar estos temas y se fortalecerá la línea de la vida disponible en el número 800-911-2000. Y en medio del ataque ocurrido también en Teotihuacán, donde un joven de 27 años dejó una persona sin vida y 13 lesionados, la presidenta aclaró que esta estrategia no está relacionada con ese hecho. Señaló que el programa forma parte de un enfoque integral para fortalecer los valores y la educación en el país. Vamos a escuchar a la presidenta. Esos valores espirituales, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de ser feliz con uno mismo, de ser feliz ayudando al prójimo,
Todo eso tiene que ver con nuestro pensamiento y el humanismo mexicano, y es algo que vamos a seguir promoviendo. El caso de Teotihuacán y este joven en particular, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo llevó? Pues es parte también de la investigación que continúa. La presidenta también recordó que el programa busca atender factores de riesgo en adolescentes que se incrementaron a partir de la pandemia de COVID-19, así como el uso excesivo de las redes sociales y los impactos que se ha documentado, como es la generación de ansiedad, la promoción excesiva de lo material y la presión de ser aceptados a través de los likes y las visualizaciones. Esto es parte de la estrategia que se presentó esta mañana, Alberto. Así es, esta estrategia que también le llaman el ABC de las emociones. Muchas gracias, Geisel Zamora. Seguimos al pendiente, buen día. Buen día también para ti. Esta estrategia, la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, el ABC de las emociones, tiene, como le comentábamos, 6 ejes principales, entre ellos una campaña masiva de sensibilización. Se imprimen 18 millones de guías para jóvenes, madres, padres, cuidadores y docentes. Hay actividades en las escuelas, asambleas informativas, pláticas interactivas en todas las escuelas donde participa la presidenta de la República y servidores públicos, y se fortalece la línea de la vida, esta línea telefónica en la cual las niñas, niños, también ellos, adolescentes y cualquier persona puede llamar si necesita hacer alguna consulta o siente la necesidad de hablar con alguna persona. El objetivo, dijo la presidenta Sheinbaum, es fomentar valores espirituales, atender a los jóvenes que tienen algún problema, que necesitan atención y que la obtengan de esta manera. Valores espirituales, ojo, no tienen necesariamente que ver con una cuestión religiosa. Es otra historia y que también se vale. Los valores espirituales son son intrínsecos a la creencia, a la forma de convivir de todos los seres humanos. Además de esta estrategia de atención en las escuelas, porque es allí donde se encuentra a los jóvenes, se cuenta con el programa de atención a las causas, donde se va casa por casa en todo el territorio nacional para buscar a los jóvenes, hablar con ellos y atender las necesidades que se requieran, que tengan en ese momento, y de esta manera prevenir que caigan en las manos, en las redes de la delincuencia. Y ya que hablamos de atención a las adolescentes, a las niñas, a los niños, bueno, en Morelos se puso en marcha la 6ª Conferencia Nacional de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿De qué se trata? Guadalupe Franco, cuéntanos. Buenas tardes. Alberto Auditorio, muy buenas tardes. Así es, esta mañana en Morelos fue inaugurada la 16ª Conferencia Nacional de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, espacio clave para fortalecer la defensa de los derechos de las infancias en nuestro país. El arranque de estos trabajos se dio con la ausencia de la titular del Sistema Nacional DIF, Rocío Pérez, aunque contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales. Durante la inauguración, la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola Salas, destacó la relevancia de fortalecer el marco jurídico y cerrar brechas institucionales que aún permiten la persistencia de casos de violencia en menores. Escuchemos. Aún nos encontramos ante algunos desafíos, aún hay brechas institucionales significativas, todavía encontramos algunos casos de violencia, todavía hay algunas acciones que debemos modificar y mejorar. Por ello, queremos trabajar no solo con las procuradurías, sino con algunas otras instituciones que también se encargan de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Fabiola Salas dijo que la coordinación entre instituciones es fundamental para avanzar en soluciones conjuntas, además de compartir experiencias y hacer frente a los desafíos que afectan a este sector de la población. A través de un videomensaje, la titular del Sistema Nacional DIF, Rocío Pérez, advirtió sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Por ello, llamó a construir una agenda común que permita atender problemáticas como la explotación infantil, la mendicidad, así como fortalecer la representación jurídica y garantizar el cuidado y el derecho de la niñez a vivir en familia. Escuchemos.
la reflexión técnica y la construcción de soluciones compartidas. Porque si algo tenemos claro es que los desafíos que enfrentan nuestras niñas, niños y adolescentes no son aislados ni simples, son complejos, cambiantes y muchas veces profundamente estructurales. Hablamos de contextos de violencia, de desigualdad, de movilidad de nuevas formas de riesgo, incluso en entornos digitales. En su intervención, la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, señaló que esta conferencia abre la puerta a una visión de Estado basada en acciones concretas, acuerdos sólidos y un mayor fortalecimiento institucional para garantizar la protección integral de la niñez en México. Sin embargo, pues las autoridades reconocieron que persisten los retos importantes como es la violencia, la desigualdad y la falta de acceso efectivo a servicios, que son problemas que siguen afectando a niñas, niños y adolescentes en distintas regiones de nuestra nación. En este sentido, la Procuradora Estatal de Morelos enfatizó la necesidad de consolidar una política integral que priorice la prevención en territorio, acerque servicios y mecanismos de denuncia, además de fortalecer la restitución de derechos de las infancias y adolescencias. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Buenas tardes. Buena tarde también para ti. Es parte pues de la estrategia para atender a las niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que va en sentido contrario a la forma en la cual desde los distintos gobiernos anteriores a 2018, gobiernos del PRI y del PAN, se veía a los jóvenes particularmente, a los cuales se les bautizó como ninis, que ni estudian ni trabajan, una manera muy peculiar de expresar el desprecio que existía desde las alturas de los gobiernos neoliberales hacia los jóvenes. Esta frase fue autoría, paradójicamente, de José Narro. Él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y se refería así a los jóvenes, con ese desprecio, que de alguna u otra manera pues se entiende por la forma en la cual se conceptualizaba a los jóvenes, y que hay que decirlo también de esta forma, pues era más suave llamarles ninis que lo que ocurría en el periodo de usurpación del gobierno de México entre 2006 y 2012, la usurpación que encabezó Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que estableció una política de asesinato, de exterminio de los jóvenes mexicanos. Miles de jóvenes fueron asesinados por bandas de delincuencia organizada, particularmente las que fueron apoyadas por Calderón Hinojosa y su alter ego, por su socio Genaro García Luna, en esa estrategia de desatar la violencia, el ataque armado en contra de los carteles de la droga, que eran enemigos del cártel de Sinaloa. Recuerde usted que García Luna y por ende también Calderón Hinojosa eran colaboradores del cártel de Sinaloa, y que tuvo estas consecuencias funestas. Pero el tema es otro, el tema es la Estrategia Nacional de Salud Mental. Sobre esto profundizamos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con la doctora Yerania Enríquez López. Ella es titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctora Yerania Enríquez, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Pues sí, justo el día de hoy estamos muy contentos porque pues por indicaciones ya de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y también con el liderazgo de nuestro secretario de Salud, el doctor Kersenovich, presentamos el día de hoy la Estrategia Nacional de Salud Mental. Esta estrategia la vamos a dirigir principalmente a los jóvenes de 14 a 18 años para promover justamente pues el bienestar socioemocional. Le llaman el ABC de las emociones. ¿Por qué llamarle de esta manera, doctora? Lo estamos llamando ABC de las emociones porque queremos mantenerlo simple. Estamos buscando que tengamos pasos sencillos cada uno de nosotros para promover nuestro propio autocuidado de la salud mental y aplicarlo fácilmente en nuestro día a día. Ahora bien, se dirige a jóvenes, adolescentes, son varios ejes.
¿Cuándo empieza esta estrategia de manera formal y qué objetivos se tendría, doctora? El objetivo principal que nosotros estamos buscando es justamente escuchar a todos los jóvenes. Vamos a escucharlos y a estar cerca de ellos para que puedan saber hacia dónde podemos nosotros orientarlos o brindarles información necesaria de su día a día, de todas las necesidades que tienen y toda la problemática o lo que ellos sienten. Vamos a tener varias actividades en las escuelas. Principalmente nos vamos a dirigir a las escuelas, vamos a tener intervenciones en el aula, van a tener van a tener una hora por semana de algunas actividades lúdicas y de promoción del autocuidado de la salud. Vamos a tener también pláticas interactivas en las escuelas. Estas pláticas interactivas las van a llevar a cabo brigadas de profesionales de salud de todo el sector. Está participando completamente todo el sector, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, Secretaría de Salud de estatales y también con NASAMA estamos participando. Y adicional a esto, también personas servidoras públicas van a compartir con ellos lecturas y reflexiones sobre el tema de salud emocional. Uno de los temas que me llama la atención, doctora Yerania Enríquez López, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, es esta insistencia que se hace desde el Estado mexicano de decirle a los jóvenes: no estás solo, estás acompañado, hay alguien que te escucha. Una persona que tiene algún problema de salud mental, esa es una de las, digamos, de los rasgos que se manifiestan con mucha frecuencia, la sensación de soledad. ¿Esto está contemplado dentro de la estrategia, doctora? Sí, claro que sí. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos ahorita la línea de la vida, que es el 800-911-2000, y a través de esta línea tenemos nosotros profesionales de la salud mental que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y están brindando información, están brindando orientación y, de ser necesario, canalizaciones a unidades de salud. Y bueno, también ya el día de hoy anunciamos que se añade también el contacto a través de WhatsApp en esta línea de la vida. Doctora Yerania Enríquez López, para las niñas, niños, adolescentes, también jóvenes que le escuchan en este momento en toda la República Mexicana, ¿cómo qué consejos le podrían usted dar para sentir o para identificar que lo que están sintiendo no es normal? Porque muchas veces se tiene la idea de que la forma en la cual tienen algún problema, pues es parte de la vida misma. Hay quienes incluso les dicen, pues es que esto es normal, así es la vida. ¿Qué síntomas serían o qué señales sería necesario poner atención para que un joven, un adolescente, llame a la línea de la vida, por ejemplo? ¿Qué punto muy concreto podría usted aconsejar, doctora? Sí, justo para los adolescentes lo que nosotros podemos decirles es que en esta etapa de la vida se presenta mucho más malestar psicológico, pero que no necesariamente ese malestar psicológico va a ser, digamos, permanente, sino que este malestar psicológico podemos nosotros trabajarlo y podemos también escucharlos y pueden ellos también compartir sus experiencias entre pares y también con sus maestros y también con sus padres. Lo que estamos buscando es que ellos se acerquen para poder orientarlos y brindarles pues una mejor atención y que justamente no se sientan solos. Pero también yo quisiera dirigirme también con tu público, con los padres de familia, con los cuidadores que ellos tienen, para que identifiquen también a sus jóvenes, que se acerquen a ellos, que los escuchen y que también estamos para orientarlos y acompañarlos, como les comentaba, a través de la línea de la vida.
800-911-2000. Pues ahí está la invitación y sobre todo la certeza de que todas las jóvenes, niños, adolescentes no están solos y con esta estrategia nacional de salud mental, el ABC de las emociones, hay un elemento más de acompañamiento. Doctora Yerania Enríquez López, gracias por estos minutos con la audiencia de Imer Noticias. No, muchísimas gracias a ti y solo que me permitan recordarles Adelante. a todos que el cuidado de la salud mental es algo colectivo, es algo que todos debemos de hacer. Sí, porque Muchísimas gracias. intentar hacerlo solo a veces no funciona, doctora, tengo esa impresión. Así es. Justamente por eso estamos buscando colaborar todo el gobierno, diferentes instancias y pues bueno, todo el sector salud completamente. Pues estaremos pendientes de lo que siga con esta nueva Estrategia Nacional de Salud Mental. Gracias de nuevo, doctora Yerania Enríquez. Muchas gracias. Hasta luego. Es la doctora Yerania Enríquez López, ella es titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y esta estrategia que parte de la base de que no es normal sentirse mal, no es normal sentirse solo, y tampoco es normal sentir que no hay salida, que no hay nadie que le ayude ni le escuche, particularmente adolescentes y jóvenes en esa etapa naturalmente, porque es natural, hay una cuestión inclusive de física, de hasta hormonal, en donde las emociones están a lo máximo, arriba o abajo, y muy difícil existe el punto medio, y es allí justo en esta edad, en esta etapa que es fundamental donde se dirige ahora la ayuda. Y esto eventualmente, y esto fue coincidencia además, porque se presentó un caso muy grave de una persona que tenía, de acuerdo con los primeros veritajes, tenía un serio programa de salud mental, una especie de psicopatía que le llevó a disparar contra un grupo de turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán. Esta área, que es la segunda más visitada de las reservas arqueológicas de nuestro país, fue cerrada por seguridad y reabrió este miércoles con medidas reforzadas de seguridad. Nuestra compañera Carolina López Hidalgo se encuentra allá en Teotihuacán. Cuéntanos qué sucede por allá, Carolina. Buenas tardes. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas. Bueno, nos encontramos justo en la salida de la puerta 2 de esta zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, pues el operativo de la zona va a contar con el apoyo de 60 elementos de la Guardia Nacional, 16 de Policía Auxiliar y 69 custodios especializados del INAH para hacer revisión de mochilas y cajuelas de autos. Así también se cuenta, en este momento lo que estamos viendo, con elementos caninos. Aunado a eso, Alberto, se va a instrumentar los arcos de detección de metales, así lo destacó Joel Omar Vázquez, director del INAH. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Entonces, repito, creo que es una combinación de seguridad para ser muy responsables con lo ocurrido en el sitio arqueológico, en donde tendremos la participación muy decidida de la Guardia Nacional, de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y, por supuesto, de la custodia especializada del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues eso es el operativo que instrumentamos el día de hoy. Por supuesto, como ustedes saben, también estamos haciendo una serie de obras que involucran sobre todo la mejora a la infraestructura del sitio arqueológico, por supuesto de cara al Mundial de Fútbol. En ello, por supuesto que está incluido la incorporación de estos arcos de seguridad, detectores de metales, como ya lo mencioné, que se estarán colocando en los siguientes días. Bueno, turistas y periodistas desde las 8 de la mañana guardaron en las entradas de la zona, son 5, para poder subir y disfrutar de esta construcción realizada en el año 200 de nuestra era. Para muchos la espera fue larga y también fue una falta de respeto. Vamos a escuchar. Pues según los medios masivos de comunicación habían comentado que la zona arqueológica iba reabierta a las 8 de la mañana. Pero ahorita lo que estamos viendo y dándonos cuenta que les faltó organización por parte de las autoridades.
Sí, porque si ya tenían ese anteproyecto, si hubiesen llegado temprano, organizar todo. Ahorita pues está todo mal organizado. ¿Usted qué opina, señor? Pues ya está y no abre. Ya están mucha gente, ya mucho turismo ya está ahí y no pueden entrar, no abren. A ver, ¿qué opinas? La verdad, o sea, si ya habían dado una hora de que se iba a reabrir, pues lo tienen que tener en cuenta. Nosotros no somos de aquí, venimos de fuera, tenemos que tomar un vuelo. Entonces, pues fue desafortunadamente el evento que pasó, pero pues también tienen que ponerse nuestros zapatos, ¿no? Venimos desde lejos, es un área que todo el mundo quiere conocer y la verdad ya 2 horas de espera es demasiado. Bueno, ya lo decías, Alberto, es considerada una de las zonas más visitadas a nivel nacional. La seguridad es importante, al igual que la protección del patrimonio. Este miércoles la gente que esperó más de 3 horas tuvo un acceso gratuito y con la posibilidad de subir a la pirámide de la Luna, que ya está abierta, y eso también pues es un gozo. Recordemos que la pirámide del Sol tiene algunos meses que no ha estado abierta al público, algunos años más bien que no está abierta al público, pero bueno, la pirámide de la Luna sí, porque bueno, pues no tuvo ningún daño al patrimonio este acontecimiento que pasó hace unos días. Escuchemos a Omar Vázquez. Lo que pasa es que tuvimos que hacer un recorrido de reconocimiento en acompañamiento de todos los elementos de seguridad y por supuesto eso nos podría garantizar el acceso a todos los visitantes, que por cierto hay que decirlo, por el tiempo de espera se ofreció un boleto gratuito por el día de hoy, como en los días domingos, que ustedes saben que la gente no paga en el sitio arqueológico, y el día de hoy justamente ofrecimos un boleto gratuito. Hay que decir con toda claridad que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado ya hicieron las actividades correspondientes a la investigación. El acceso a la pirámide de la Luna no está restringido. Hasta el momento no tenemos el registro, digamos, de daño a patrimonio cultural. Entonces yo creo que es muy importante la pregunta, porque sí es muy importante dar a conocer que daño a patrimonio arqueológico no existe. Y bueno, pues algunos de los visitantes se quejaron pues por esta espera larga. Vamos a escuchar a estas chicas que venían a conocer la zona arqueológica. Pues yo supongo que sí es injusto para toda la gente que ya llegó temprano, ¿no? O sea, pues vienen desde muy lejos y abrieron a las 8, ¿no? Se supone que abrieron a las 8 y pues... Previo oficial que avisaron, hubieran notificado, porque o sea, sí hubo en la página oficial un aviso, pero pues sí decía que en horario habitual. Entonces sí en el aviso oficial hubieran puesto otro horario. O si iban a tener estos imprevistos, pues también que hubieran dicho, ok, no van a estar a tiempo, pues dejamos un día más cerrado para hacer las cosas con calma. Y bueno, nada más comentarte que el operativo que estamos escuchando que se lleva a cabo aquí en Teotihuacán también se va a llevar a cabo en las próximas arqueológicas. Estamos hablando de Monte Albán, de Tulum, de Nizá, entre otras, sobre todo pues obviamente las más visitadas, y justo también con mira a este mundial que ya se acerca. Alberto, hasta aquí mi reporte desde Teotihuacán. Gracias, Carolina López Hidalgo. Gracias, un abrazo y también vengas a dar una vuelta, la verdad es que vale la pena. Sí, así es. Que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Ahí está lo que encontró Carolina López Hidalgo. Pues sí, la gente de pronto se desespera porque no abren a tiempo, pero pues esto es también parte de pues de la realidad. Pues sí, hay un operativo de seguridad importante por lo que sucedió el día de ayer. No es cualquier cosa, no es un día normal. Y los retrasos de esta manera pues son hasta en cierto punto predecible. La gente pues sí tiene todo el derecho a enojarse y pues se dijo 1 hora, no se abrió, pero esto no significa que esto sea necesariamente así todo el tiempo. Pero también es importante escuchar a quienes no están muy contentos. La zona arqueológica de Teotihuacán está reabierta para que usted pueda ir. Si así lo decide, es una de las zonas más importantes de todo el planeta y es la segunda más visitada de México. Ahora vamos a otros temas. Caso Chihuahua, actualización. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues habló sobre esta controversia que representa el que el gobierno de Chihuahua llevó a cabo un operativo con agentes de la CIA.
Esto es una supuesta, y digo supuesta porque tiene que comprobarse legal por completo por la autoridad federal. Violación es esto violentaría, vamos a ponerlo en estos términos, la Ley de Seguridad Nacional. Solamente el gobierno federal, de acuerdo con la Constitución, con las leyes mexicanas, es el único facultado de autorizar o no la presencia de agentes de seguridad, de agencias de seguridad, de elementos de agencias de seguridad en el extranjero. La Constitución lo establece claramente de esta manera y por ello es que se ha desatado una controversia porque se supo de la presencia de estos elementos de la CIA porque hubo un accidente donde estos dos personas y otros agentes de la Policía Estatal perdieron la vida. La presidenta Sheinbaum insistió que no puede haber colaboración particular de los gobiernos de los estados con agencias extranjeras. Así lo dice la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Vamos a escucharla. Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el gobierno de los Estados Unidos y tenemos otras formas de colaboración y de cooperación. Incluso en algún momento cuando se utilizan equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos, siempre equipos, digamos, no en campo, no personal como tal, sino algún equipo especial, como se mencionó hace ya casi como un año, de algún equipo de revisión, vigilancia, etcétera, siempre es a petición del gobierno de México para poder pedir alguna colaboración. Entonces es muy importante que queden los protocolos bien establecidos. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum no es un asunto de partido político alguno, es el respeto a la ley. Vamos a escuchar. Lo que es muy importante es que este no es un asunto político, digamos, entre un gobierno que no viene de Morena y la presidencia que venimos de un partido político. No tiene nada que ver con eso. Esto es para todos los gobiernos de los estados, no importa el partido que pertenezcan o del que hayan provenido. Tiene que haber necesariamente un protocolo y que se siga la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y que se sigan los protocolos adecuados y no puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo. Eso ha quedado muy claro. Las leyes son claras. Cualquier participación de autoridades de otros países tiene que ser notificada directamente al gobierno federal. En este operativo que se llevó a cabo en la zona de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, el gobierno de esa entidad ha pretendido deslindarse de esta eventual violación a la Ley de Seguridad Nacional con el argumento de que estaban presentes elementos de la Secretaría de Seguridad Nacional. Es una maniobra de política del gobierno de Maru Campos, pues para echarle la culpa al ejército. Sin embargo, los elementos de la Secretaría de la Defensa no fueron notificados, no estaban enterados de que había agentes de la CIA en este operativo. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, necesariamente, y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es algo que está en la Constitución y que está en las leyes. Eso es en primer lugar. Y no había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas. ¿Qué dice la Ley de Seguridad Nacional sobre la participación de fuerzas extranjeras en territorio nacional? Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Esta es la Ley de Seguridad Nacional. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Primero tendrían que haber estado acreditados para desarrollar labores específicas. Esto se está verificando si estaban acreditados o no en nuestro país. Segundo, no se podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas. Esa es la Ley de Seguridad Nacional. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, hay comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos
particularmente en el tema de seguridad. La relación bilateral es muy, muy amplia y va desde temas culturales, artísticos, comerciales y, por supuesto, de seguridad. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Estados Unidos varias veces, incluso lo he mencionado aquí, el presidente Trump en las llamadas que hemos tenido me ha sugerido que tengamos mayor apoyo, que hubiera presencia de incluso de miembros del ejército de los Estados Unidos, a la cual en todos los casos hemos dicho no es necesario, presidente Trump. La manera en que estamos colaborando ha sido muy buena y otro caso pues violaría nuestra constitución y nuestras leyes. Y somos muy estrictos en cuidar la soberanía nacional. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta eventual violación a la Ley de Seguridad Nacional? Sobre ello hablamos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar con Federico Anaya, abogado, politólogo, analista, también político. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien aquí, Alberto. Gracias por recibirme y a ver si no nos confundimos más. No nos confundamos. A ver, ¿qué consecuencia legal habría en una eventual violación a la Ley de Seguridad Nacional si se comprueba por parte de una autoridad estatal, como es el caso de Chihuahua, Federico? Mira, la misma Ley de Seguridad Nacional que ahorita vimos cómo nos estaba explicando la presidenta que funciona, no tiene en sí misma una sanción. Pero, ojo, en lo que oímos explicar, los obligados son los agentes extranjeros. México no está pidiendo ninguna cosa rara. Lo que está pidiendo es, Estados Unidos, tú y yo somos aliados en contra del crimen organizado, pongámonos de acuerdo, dime qué agentes vas a tener en mi territorio y a qué se dedican. De tal manera que no tengamos ninguna confusión. Entonces, la sanción ahí es que si ellos no cumplen, que es una de las posibilidades, en caso de que se compruebe que no estaban acreditados, entonces nuestras relaciones podrían ir a menos. Acuérdate que cuando descubrimos que la DEA hacía muchas más cosas de las que nos decían en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que se hizo fue cerrar la colaboración con la DEA y eso provocó mucho enojo. Entonces eso puede hacerse otra vez. La otra cuestión es que hay otra parte que aquí colaboró con los agentes de Estados Unidos. Y eso es como que muy evidente porque el gobierno federal no tenía idea que Chihuahua estuviera colaborando con esto. Eso no está directamente en la Ley de Seguridad Nacional, sino en el Pacto Federal. Los gobiernos de los estados no pueden hacer ningún tipo de contacto de este tipo con el extranjero. Es más, al mero principio de la República podían contratar deuda, pero la cosa terminó tan mal que tampoco pueden contratar servicios financieros sin avisarle a la autoridad federal. Entonces, aquí hay una cosa más grave. Es una violación del Pacto Federal y por eso los gobernadores y las gobernadoras son sujetos de juicio político o de acusaciones por delitos federales. Hay quien ha hablado, por ejemplo, de traición a la patria, que es lo más grave, pero acuérdate que ahí necesitaríamos que Estados Unidos no fuera nuestro socio en contra del narcotráfico, sino nuestro enemigo, que no es. Pero esa es otra dimensión, no está directamente en la Ley de Seguridad Nacional, pero sí tiene que ver con el Pacto Federal. Y hay que tomárselo en serio, porque hay una tendencia casi natural a la indisciplina de las entidades federativas. ¿Por qué indisciplina casi natural, Federico? Porque acuérdate que el septentrión, el norte de nuestro hemisferio, pudo tener varias federaciones, pero de hecho casi 4 o 5, pero solamente 3 tuvieron éxito, que es Canadá, Estados Unidos y México. La Federación Centroamericana se disolvió. Entonces, y se disolvió porque las entidades federativas de esa federación hacían lo que querían. También la Gran Colombia, que tenía un sistema semifederal, se desarmó en varios países. Es una tendencia más o menos natural. Si ves cómo se comporta Texas de pronto frente a los Estados Unidos, Texas, por ejemplo, no reconoce los tratados de derechos humanos. Hasta en Estados Unidos pasa.
Pero precisamente por eso los gobiernos federales tienen que ser terriblemente disciplinadores. O sea, hay cosas que no se pueden permitir, específicamente en cosas tan graves como seguridad pública. Porque aparte, en un estado fronterizo, seguridad pública muy fácilmente se convierte en seguridad nacional. Sí, ya entendí cuál es el sentido de lo que nos estás mencionando, Federico Anaya. Ahora bien, eh, ¿qué elementos se necesitarían? O más bien te voy a reformular la pregunta. Esto que vivimos ahora con la participación de agentes de la CIA, una agencia de seguridad extranjera en territorio nacional, en colaboración con la policía del estado de Chihuahua, podría eventualmente ser suficiente para que se fincara el elemento o la base judicial necesaria para un eventual juicio político, Federico? Sí, mira, los juicios políticos tienen la virtud de que no necesitas encuadrarlos jurídicamente porque son políticos. Pero sí tienen un elemento de control político. La Cámara de Diputados puede acusar de juicio político con mitad más uno de los presentes. Pero el Senado, que es el que va a decidir si son culpables o no las personas acusadas, tienen que sentenciar con 2/3 partes de los presentes. Entonces, se tiene que formular muy bien la acusación. Y ojo, para formularla bien, creo que vale la pena recordar otros abusos. Hace poco más de 6 años, o casi 12, el gobernador panista también, por cierto, las cosas tienen que ver con la política, de Tamaulipas, decidió fortalecer su policía estadual mandando a sus agentes a entrenarse en Texas, lo cual tampoco debería haber hecho, porque es una cuestión con un estado de una federación extranjera. ¿Y cómo terminó eso? Terminó con un cuerpo de policía que violaba derechos humanos a diestra y a siniestra y que todavía estamos ahorita tratando de encontrar a todos los culpables de esos abusos. Entonces, es una cuestión de derechos humanos y de disciplina policial grave. Tú tienes ahora, al parecer, al estado de Chihuahua haciendo lo mismo sin coordinarse con la federación y potencialmente, porque no sabemos qué andaban haciendo, estos agentes poniendo en peligro a la ciudadanía. Piensa cuántas veces a nombre de combatir al crimen organizado hemos violado derechos humanos. Y una de las razones de la violación es que se hacen tareas sin coordinación, sin transparencia, sin orden. Estamos conversando con Federico Anaya, es abogado y analista político, y como bien señalas, Federico, en este caso también está el componente de la política y no lo podemos desligar de la circunstancia que vive actualmente nuestro país, con una oposición en donde oposición política donde participan gobernadoras y gobernadores del Partido Acción Nacional, y esta consistencia de hacer no solamente críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también de representantes de ese mismo organismo político que han pedido de manera reiterada una intervención extranjera en nuestro país. Esto también debería analizarse desde este punto de vista. Esa es otra manera de pedir la intervención extranjera en México, Federico. No, no la están pidiendo, de hecho la están activando. Claro. Porque la gobernadora de Chihuahua sabía cuáles eran los términos actuales de la Ley de Seguridad Nacional. Y fíjate, tiene todo el sentido que de pronto su fiscalía quiera, la de Chihuahua, tener contacto con agencias de los Estados Unidos. Bueno, lo que tienen que hacer es avisarle a la Federación Mexicana que con esas reformas que se hicieron en el sexenio pasado a la Ley de Seguridad Nacional, está coordinada por la Cancillería. Entonces la Cancillería facilita el contacto, está enterado de qué se trata. Por eso la presidenta dice, vamos a revisar si están acreditados o no. ¿Cuál es el defecto de la Ley de Seguridad Nacional? Que podemos acreditar a los agentes extranjeros y decirles cuáles son las reglas, y luego, fíjate que a veces un aliado poderoso es más complicado que un enemigo débil, ¿verdad? El aliado poderoso puede decir no solo la mitad o una décima parte de lo que está haciendo. Eso es un riesgo práctico. Pero también por eso no se vale que los gobiernos de los estados estén pactando por su cuenta las acciones. Lo que hay que hacer es coordinarlas, de tal manera que todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo. Y mira,
por cierto, ayer Blanche Petrich, discutiendo ese tema, nos insistía muchísimo que luego la versión de las autoridades de Chihuahua no es muy clara respecto a qué realmente fue lo que ocurrió, porque se habla de un accidente, pero luego se dicen tiempos de traslado respecto del supuesto accidente que no corresponden con la geografía. Y ahí el peligro es que no sabemos potencialmente qué es lo que están haciendo estos agentes extranjeros en territorio mexicano. Y eso no le ayuda a Chihuahua. Fíjate, la primera cosa obvia es que esto es una imprudencia que afecta a Chihuahua. Es una mala idea. Ahora, estoy seguro que Chihuahua va a alegar que aparte fue la fiscalía. Me puedo imaginar esa defensa, que la gobernadora no es la culpable. Pero esa es otra perversión más, Alberto, que a nombre de la supuesta autonomía de las fiscalías, entonces puedes encubrir este tipo de enredos. Sí, bueno, pero además al final del día, lo que es claro y no se ha podido negar, aunque lo intenten, es que estaban agentes extranjeros en territorio nacional sin avisarle a el gobierno de la República, como están obligados, Federico. Exacto. Mira, en una de esas, por lo que nos dijo la presidenta, pudiera ser que estuvieran acreditados, eso se va a verificar, pero es obvio que no avisaron de qué era lo que estaban haciendo específicamente. Y eso es una de las reglas nuevas que se metieron en el sexenio pasado en la Ley de Seguridad Nacional, precisamente para evitar cosas como esta. Y ojo, venía de lejos. Acuérdate que antes de que se hiciera esa reforma, mucho antes, y fíjate, ya no me acuerdo bien si fue el sexenio de Peña o el sexenio de Calderón, cuando fue lo de Rápido y Furioso, ¿te acuerdas que ese mal operativo terminó mal con un accidente en San Luis Potosí donde también los agentes extranjeros perdieron la vida? ¿Te acuerdas? Exacto. Para evitar este tipo de cosas es que tenemos que tener una mínima coordinación. No te digo que son ángeles que se van a comportar perfectamente bien. Para quienes les interese el tema, pues vean todas las novelas de espías. Todos los espías espían a todo mundo. Pero tiene que haber un mínimo orden, porque si no hay orden, entonces es el caos y cualquier día todo el mundo empieza a disparar. Efectivamente. Mi última pregunta, Federico Anaya, abogado, analista político, es la siguiente. Tú lo comentabas de pasada. Los agentes de la CIA, acreditados o no, que murieron en este accidente, no se mandan solos. O sea, pueden argumentar que estaban asentados en El Paso, Texas, pero le tienen que informar a la agencia central allá en Virginia lo que van a hacer. ¿Qué responsabilidad habría en términos legales y por supuesto político del gobierno de Donald Trump en este caso, Federico? Mira, del gobierno de Donald Trump, toda, porque acuérdate que iba a decir fantasía, pero la ficción jurídica es que las presidencias son responsables de todo lo que hagan sus gobiernos, punto. ¿Sí? Pero ahí hay que acordarse de algo. Estados Unidos tiene un sistema de inteligencia muy descentralizado, bien organizado, pero descentralizado. Y entonces tú puedes ver pleitos de la DEA contra la CIA, de la CIA contra el FBI, todo el tiempo. México, en la época priista, tuvo un sistema de inteligencia centralizado en la Dirección Federal de Seguridad y luego dejamos de tenerlo. El experto que nos contaba esto hace mucho tiempo era Sergio Aguayo. Y el problema es que la descentralización de facto que hay en Estados Unidos permite que el monstruo colectivo llamado Estados Unidos tenga muchas excusas. Igual que dije ahorita, la gobernadora de Chihuahua va a decir que el autónomo fiscal fue el que lo hizo y realmente no ella. La Agencia Central de Inteligencia en Langley, Virginia, puede decir, no, en realidad estos son unos locos que hicieron las cosas sin que yo se los hubiera ordenado. O de repente la CIA puede no ser consecuentada por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero esa es una manera de evadir la responsabilidad. Y lo que a mí siempre me ha quedado claro es que el universo de inteligencia de Estados Unidos se aprovecha de su propia descentralización en el fondo para abusar. Entonces siempre podrán decir es que yo realmente no sabía. O fue un pleito entre las agencias. Entonces disculpe usted, pero ya intervenimos, pero no era nuestra intención. Ante eso, que es complejo y real, lo que acabo de decir, la posición de México tiene que ser todavía más disciplinadora. Tú dijiste, yo te avisé desde hace años que tenía esta nueva regla de seguridad nacional y tú, embajador de Estados Unidos
y Departamento de Estado, sabías cuáles eran las reglas, tenías que habérselas dicho a todas tus agencias y ellos tienen que cumplir. Por lo tanto, vamos a cerrar un poquito más la llave de la colaboración. La colaboración nos conviene a todos, pero si no se van a respetar las reglas, se vale que la dosifiquemos. Y hay que atreverse a ser rudos a veces, porque de otra manera, el monstruo que es Estados Unidos no se disciplina jamás. Pues sí, y menos con un personaje como Donald Trump en la Casa Blanca. Sí, aparte de todo. Aparte. Federico Anaya, abogado, analista político, muchas gracias por este análisis con la audiencia de Imer Noticias esta tarde. Y por cierto, la federación sigue siendo el mejor sistema de gobierno. Ser centralista es una mala idea, pero tiene estas consecuencias. Hay que estar pendientes todo el tiempo. Todo el tiempo, y para eso te tenemos a ti. Gracias, Federico. Suerte, Alberto, cuídate vos. Abrazo, hasta pronto. Es que sí es grave el asunto, como bien nos mencionaba Federico Anaya, y es una arista que está allí y hay que ponerle el acento. 1. Es una eventual violación a el Pacto Federal. El Pacto Federal es el origen mismo de la República Mexicana. Es el origen mismo de México completito. O sea, esto es realmente fuerte lo que está aquí en el escenario, en el análisis de lo ocurrido en Chihuahua. 2, hay también una implicación que va a el espíritu mismo de la autonomía de las fiscalías, porque pueden argumentar, no lo hice yo, según puede decir Maru Campos, fue la autónoma fiscalía de Chihuahua. Bueno, sí, pero al final del día forma parte la Fiscalía de Chihuahua, como la Fiscalía de Ciudad de México, como la Fiscalía de Tabasco, forman parte del Estado mexicano que se constituye a partir de también del Pacto Federal, que eventualmente pudo haber sido violado por esta disposición de una entidad local. Y 3, las implicaciones políticas, porque Maru Campos es panista, es militante del Partido Acción Nacional, el mismo partido que ha tenido varias veces enviados el mismo presidente del PAN, Jorge Romero, una de sus senadoras distinguidas, porque así lo consideran ellos, los panistas, una de sus senadoras distinguidas, Lili Téllez, ambos, Jorge Romero y Lili Téllez, son clientes frecuentes de los espacios de noticias de Estados Unidos, particularmente de Fox News, que es la conservadora cadena de televisión afín, la aplaudidora de Donald Trump. Así es que ahí hay elementos también políticos que están en el escenario que tenemos que tener muy presentes. Y quien los tiene también, pero al 100, pilas, es el Senado de la República, donde esta tarde ya hubo actividades. Se aprobó un punto de acuerdo para invitar a Maru Campos. ¿De qué se trata? Claudia Téllez, cuéntanos, buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó un punto de acuerdo para invitar a una reunión de trabajo en comisiones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno para que informen sobre el operativo de seguridad en el que murieron 2 agentes extranjeros, así como la violación de la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano. El acuerdo, Alberto, fue aprobado con 15 votos a favor, incluso del PAN, y 1 en contra de Movimiento Ciudadano, y se envió al Pleno para su análisis y votación. Se perfila este mismo miércoles. Durante el debate en comisiones, legisladores de Morena, PT y Verde cuestionaron la legalidad del operativo y el involucramiento de agentes de la CIA. El senador de Morena, Enrique Isunza, aseguró que la comisión tiene facultades para aprobar este acuerdo. Vamos a escuchar.
Quisiera, a fuer de parecer trivial, que no creo que lo sea, que me permitan leer el texto normativo que nos mantiene aquí en esta reunión. Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Eso es lo que motiva la invitación a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal general de ese estado. Los panistas avalaron la propuesta, pero solicitaron que se llame a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos se refirieron a la mandataria, le retiró la visa para abordar temas de seguridad. También propusieron que la Cancillería sea citada para informar sobre la situación migratoria de los elementos extranjeros y a la Sedena para que informe si participó o no en el operativo, y además se envíe una nota diplomática a Estados Unidos por parte de una nota diplomática legislativa para que explique también la situación de estos agentes. Ricardo Anaya, coordinador del PAN, señaló que la mandataria local no tiene inconveniente en acudir. Vamos a escuchar. Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo sí se combate al crimen organizado y cómo no se pacta con los narcotraficantes. Ella no tiene inconveniente en venir. Así es que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado. Pues el morenista Javier Corral exigió al PAN que no intente desviar el tema. Vamos a escuchar. En realidad, hoy la discusión es la presencia ilegal, inconstitucional, de agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua en un operativo de seguridad pública de la Agencia Estatal de Investigación. Cuando vengan todos los demás casos, entonces los discutimos y los debatimos y hacemos lo que se deba de hacer. Pero no quieran, ahora con este tema tan importante que no es menor, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de lealtad constitucional, es un asunto de legalidad y es un asunto también de ética gubernamental. No quieran ahora distraer con otros temas el tema de Chihuahua. El MCista Luis Donaldo Colosio, que votó en contra, dijo que esta comisión no tiene atribuciones para citar a funcionarios locales porque su objetivo es dictaminar asuntos de naturaleza constitucional. Lo que dijo está pendiente y para eso no se ha citado. Resaltó que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal solo rinden cuentas al Congreso local y a la ciudadanía, así como a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto. Vamos a escuchar. Pero en lugar de estar celebrando eso, en cambio estamos aquí desplazando esas reformas urgentes, sustantivas, para debatir este punto de acuerdo que, con todo respeto que merece esta comisión, no tiene en su base una cuestión constitucional, sino una motivación 100% política. Por favor, empecemos reconociendo eso. El Senado no tiene la facultad constitucional que se pretende. Este es un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta comisión tiene por objeto exclusivo analizar y dictaminar asuntos de naturaleza constitucional y sabemos bien que este no es el caso. Este dictamen cita efusivamente a la Ley de Seguridad Nacional y en todo caso debería ser la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional la que esté desahogando este tema, misma que tanto Movimiento Ciudadano y un servidor personalmente he exigido que se termine de constituir. Añadió además que las investigaciones están en curso, por lo que esta convocatoria es jurídica y políticamente prematura e irresponsable, y además una violación a la soberanía nacional no se puede solventar con la violación a la soberanía estatal. Así, Alberto, terminó este trabajo, la aprobación de este acuerdo en la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera el debate en el Pleno. El reporte, Claudia Telles, esto tiene que pasar al Pleno, lo tanto, todavía no habría fecha para una eventual, digamos que presencia de María Eugenia Campos y el fiscal Jáuregui en el Senado, Claudia, ¿es así? Se tendría que aprobar en el Pleno del Senado y de ahí ya se checarían agendas, aunque los panistas señalaron que la gobernadora de Chihuahua no tiene inconveniente en acudir a una reunión con legisladores. Pues estaremos pendientes de este debate que, como lo que nos cuentas, estuvo fuerte. Gracias, Claudia Telles.
Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y sí, efectivamente, el debate sí estuvo fuerte. Mire, vamos a escuchar a el senador Javier Corral. Recuerde usted, él fue gobernador de Chihuahua y ha sido un crítico del gobierno de María Eugenia Campos Galván. No solamente porque forma parte del partido político al cual dejó Javier Corral, no, sino por las denuncias de hace ya varios años de presunta corrupción y vínculos con grupos de delincuencia organizada y también con personajes que están detenidos y bajo proceso judicial, como el gobernador Duarte, también César Duarte de Chihuahua. Vamos a escuchar lo que señaló en una de sus intervenciones el senador Javier Corral. Pero fruto de una lamentable tragedia se descubrió el ocultamiento, porque si ese accidente no se hubiera llevado a cabo, no nos hubiéramos enterado de cómo la gobernadora de Chihuahua pacta a escondidas del país, a escondidas de la nación, del Gabinete de Seguridad Federal, cómo miente, oculta y cómo hipócritamente se comporta con el Gabinete de Seguridad Federal, pactando acuerdos directamente con agentes de la CIA e incluso poniéndose de acuerdo con la embajada norteamericana para llevar los hechos a un accidente de capacitadores, porque la escalada de mentiras, ese tobogán de falacias que empezaron, pone al descubierto el nivel, la calidad de autoridades que hay en el estado de Chihuahua. Empezaron a decir que habían muerto tras venir de un operativo en el que se había desmantelado este gran laboratorio que ahora describe el senador Anaya. Pueden ver las imágenes de este gran laboratorio de 800 metros, que además dicen fue un hallazgo. Ni siquiera se trataba de ir sobre ese objetivo, iban sobre otro objetivo en términos de captura de un supuesto provocador de violencia o generador de violencia. Pero el boletín dice que es un hallazgo y ahora dicen que se trata del gran laboratorio. No sé si ya han visto las imágenes. Bueno, del traslado del desmantelamiento del laboratorio pasaron al aventón, al raid. No, los agentes de la CIA pidieron a la 1 de la mañana un aventón al jefe de la Agencia Estatal de Investigación para poder llegar a tiempo al vuelo que tenían a las 10 de la mañana del domingo. Del ridículo a lo patético. ¿Quién les va a creer que 2 agentes de la Central de Inteligencia Norteamericana no tenían ni siquiera planeado su regreso a la ciudad de Chihuahua para venir a la Ciudad de México? Han abusado del control de medios que tienen en Chihuahua, de la protección que les brindan los medios comprados para el ocultamiento de todas estas cosas. Pero ahora que se ha exhibido, ahora que están de cuerpo entero como mentirosos, como traidores a la Constitución y a la ley, vienen aquí a decir que va a venir a darnos clases de combate al crimen organizado. Investiguen a César Jáuregui Moreno, el principal vínculo del PAN en Chihuahua con los líderes del crimen organizado. Y lo digo porque tenemos elementos para comprobar que los tienen agarrados, que las agencias norteamericanas los han sometido a ese tipo de convenios y de colaboración, porque tienen investigaciones, no solo el fiscal, la propia gobernadora de Chihuahua. Y esto es público. Se agotó el tiempo, senador Corral. Termino. No le queda a Acción Nacional salir a defender el intento de embaucamiento. Quisieron primero ocultar. Una vez descubiertos, se han dedicado a mentir. Tengan, por favor, por lo menos un poco de dignidad. Y pues sí, como dice el senador Gerardo Fernández Noroña, está como medio complicado creer que los agentes de la CIA no tenían para el camión, ¿no? Y por eso tuvieron que pedir un raite, como le dicen en Chihuahua, a el aventón, como decimos aquí, a que los llevan, y por eso ocurrió lo que ocurrió en el debate que concluyó hace un ratito, según nos informaba nuestra compañera Claudia Telles. También participó el senador Gerardo Fernández Noroña, quien puntualizó de esta manera lo que sucede ahora mismo con el Partido Acción Nacional. Recuerde usted, Mario Campos, la gobernadora de Chihuahua, es militante del PAN, recordó las experiencias internacionales, lo que pasó con, por ejemplo, María Corina Machado. Vamos a escuchar al senador Gerardo Fernández Noroña.
Roma paga pero desprecia a los traidores. Véanse en el espejo de María Corina Machado, porque saben que no representan nada electoralmente en este país. Saben que están liquidados. Saben que el pueblo los repudia, han dejado a sus aliados del PRI a un lado, pero fíjense lo que voy a decir, qué fuerte. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que pide la intervención militar de Estados Unidos, es un niño de pecho comparado con ustedes que han promovido la intervención directa de los agentes de la CIA en territorio nacional. Es un hecho gravísimo que mancha a Acción Nacional para toda su historia. Tendrán que decirle a sus electores y al pueblo de México por qué hicieron ese acto gravísimo de traición a la patria. Ahora entiendo por qué no se han atrevido a darle la espalda a todos los señalamientos de pedir la intervención militar de Estados Unidos en México. Ahora resulta que tenemos que aplaudirles ese acto ruin, miserable, canalla, infame que envilece Acción Nacional para toda su historia. Duro y a la cabeza. Así estuvo el debate en este tono. Al final del día, el tema, como bien se ha insistido por parte de los actores políticos y también los analistas a los que hemos consultado, el tema no es cualquier cosa. De hecho, llegó a medios internacionales. Uno de ellos, el periódico The Wall Street Journal, que llevó el caso dentro de su edición de este miércoles. La historia la tiene Jessica Martínez. La muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara que sucedió el pasado domingo ha puesto bajo la lupa las operaciones de agencias extranjeras en México. De acuerdo con información dada a conocer por el diario estadounidense The Washington Post, las personas fallecidas en el estado de Chihuahua eran 2 funcionarios que pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, quienes junto con 2 funcionarios mexicanos regresaban de una operación antidrogas. Esto implica una acción que no está autorizada por las autoridades federales mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido una investigación en el caso, enfatizando que la cooperación en seguridad con Estados Unidos debe centralizarse en el gobierno federal y no mediante acuerdos individuales con los estados. Por su parte, el periódico The Wall Street Journal reportó inconsistencias en el caso. En una primera versión, el fiscal general de Chihuahua, César Jauregui, el domingo había señalado que los hombres murieron al regresar de la operación para desmantelar los laboratorios de drogas sintéticas, luego de que el camión se saliera de la carretera y cayera por un barranco y posteriormente se incendiara. En una segunda versión, dijo que los funcionarios estadounidenses no habían participado en el desmantelamiento de los laboratorios, sino que estaban entrenando a operadores de drones en Chihuahua en un lugar distinto, a 6 horas del laboratorio, y que luego simplemente los funcionarios de ambos países coincidieron en el convoy que regresaba del operativo. En una tercera versión, el lunes, sostuvo que el desmantelamiento de los laboratorios se había llevado a cabo en coordinación con el ejército mexicano y que ningún agente estadounidense había participado. De acuerdo con información de The Wall Street Journal, basada en funcionarios estadounidenses y mexicanos, la CIA habría estado operando programas de drones en México por más de 2 décadas, colaborando en capturas de personajes de organizaciones criminales como la de Joaquín El Chapo Guzmán. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Pues sí, el tema también llega a las tribunas de los medios internacionales. Hace unos minutos, la cadena conservadora de televisión de Estados Unidos, Fox News, habló con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y entre las preguntas que le hicieron, pues fue la opinión sobre la muerte, lo que sucede pues aquí en México con la muerte de 2 agentes de la CIA que participaron en un operativo con policías estatales y que, como hemos informado, pues aparentemente no cumplieron con los protocolos legales para hacer este tipo de acciones. Karoline Leavitt dijo que pues sería necesario un poco de empatía de México con el argumento de que todo lo que hace Estados Unidos para detener el tráfico de drogas a través del territorio
nacional. Se le olvida a Caroline Leavitt que no habría ninguna necesidad de tomar todas las acciones que dicen que llevan a cabo desde la Casa Blanca. No habría ninguna necesidad si miraran hacia su propio territorio y tomaran acciones concretas de a de veras para atender el grave, enorme problema de adicción, la enfermedad de la adicción a las drogas que existe entre la población de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas de todo el mundo y de hecho es también el promotor del cultivo de drogas en México. No hay que olvidar que la morfina, bueno, más bien la amapola, se siembra de manera extensiva todavía en algunas regiones de México, así como la marihuana, pero sobre todo la amapola, se cultiva en México por petición, promoción y financiamiento del gobierno de Estados Unidos, que necesitaba que se surtiera de los derivados de la amapola, sobre todo opioides, para elaborar morfina para las tropas que combatían en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam. Se les botaron, se les terminaron las fuentes de abastecimiento de los opioides para la morfina por estas guerras que le comento, y por eso le pidieron a México pues que promoviera el cultivo de estas plantas para obtener los opioides que necesitaba para sus tropas. Ahí empezó el gran cultivo de drogas en México. Si no hubiera ocurrido esto, si no hubiera ocurrido una necesidad ingente de drogas por parte de Estados Unidos, en México no habría el narcotráfico como en los niveles que existen actualmente. Chihuahua, el pueblo de Chihuahua, es más grande que los gobiernos que tiene en estos momentos. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. ¡Qué bonito Chihuahua! Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como león herido, dulce como una canción. ¡Qué bonito Chihuahua! Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Muchas gracias a quienes se han comunicado a nuestras vías de contacto. Said Hernández nos comenta que el tema del robo de combustible pues se remonta a 2019. Más bien en 2019 empezó el combate efectivo en contra del robo de combustible. Recuerda Said que de pronto se dejó de vender gasolina en todo el país, por una buena parte del país, porque lo que se hizo fue cerrar los ductos justo para tratar de combatir el robo de combustible que alcanzó niveles récord en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es allí donde se profundizó el robo de combustible a los niveles brutales. Se calculaba que, bueno, llegó al punto que el presupuesto de Pemex, de Petróleos Mexicanos, ya incluía una partida superior a 15,000 millones de pesos cada año para compensar el robo de combustible. Ya decían, bueno, nos van a robar combustible, vamos a tener este dinero. El presupuesto lo normalizaron, el robo de combustible en la época de Enrique Peña Nieto, y fue a partir de 2019 cuando empezó el combate en serio. Y ahora el nivel del robo de combustible es 90% menor al que se registraba justo en ese año.
Muchas gracias, Said, por comunicarte con nosotros. Pregunta qué va a pasar con Morena. Bueno, sin Luis Alcalde y Ariadna Montiel. Bueno, todavía no se ha confirmado la salida de Luisa Alcalde. Nada más le invitaron a colaborar en el gabinete. También nos envía mensaje a Gabriel Infante, donde nos dice que el Donbass, el territorio de Donbass, no es una ambición de Vladimir Putin, sino la decisión de la población de esa región. Y dice, el régimen ultranacionalista ucraniano que llegó al poder en 2014 tras un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos y disfrazado como un levantamiento social, una revolución de colores, dice, empezó a violentar y discriminar a la población rusa y la rusa parlante en Donbass y Crimea, y esto dio pie a la reunificación de Crimea a Rusia y todo lo que vemos ahora. Es verdad, Gabriel Infante. De hecho, hubo una masacre en Odessa de grupos neonazis, algunos de los cuales están en el gobierno de Vladimir, de Slobodan Zelensky, una masacre de grupos neonazis en contra de personas de origen ruso o hablantes de Rusia. Y los movimientos ultranacionalistas nazis, pues, son muy frecuentes en Ucrania. Eso también hay que decirlo con toda claridad. Eso no se dice por las agencias internacionales y mucho menos por Estados Unidos o por la OTAN, que el gobierno de Ucrania es de corte neonazi y tiene, entre otros temas, la persecución y asesinato masivo de personas rusas. Y esto es verdad. Esto está documentado, pues. No necesitamos hablar más de esto. Está documentado, se puede consultar en cualquier espacio en los medios de comunicación. Gracias, Gabriel Infante, por comunicarte con nosotros y muchas gracias por el saludo que me envía Karina y Enrique desde Mérida. Yo también les mando un abrazote muy fuerte, más bien un abrazo envidioso. Ya sabe usted que yo considero que Mérida es el paraíso en la tierra. La verdad que sí, ¿para qué decimos que no? Yo soy bien envidioso, sí me dan ganas de estar allá en Mérida, darme una vueltecita a Progreso, comer una nieve de naranja y de coco, que es mi nueva favorita también allí en el centro, en las nieves famosísimas en el centro de Mérida. Gracias por su mensaje y abrazo, Karina y Enrique. Y nos vamos corriendo con las noticias. Hoy empieza el nuevo INE. Empieza una nueva época en el Instituto Nacional Electoral después de que se jubilaron 3 consejeros, Dania Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, que se caracterizaron por tomar decisiones muy polémicas, algunas de ellas no sustentadas legalmente por completo y que tenían como destinatario perjudicar o bloquear las acciones, las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento y recientemente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya hay nuevos consejeros. ¿Quiénes son? Jessica Leal nos cuenta. Con 334 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde y 127 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados eligió el martes a las personas que ocuparán las 3 consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral, quienes desempeñarán el cargo durante los próximos 9 años. Así lo informó la presidenta de la mesa directiva, Kenia López. Aprobado el acuerdo por mayoría calificada. En tal virtud, la Cámara de Diputados declara electos como consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035 a las siguientes ciudadanas y ciudadanos: Blanca Yazahara Cruz García, Frida Denise Gómez Puga, Arturo Manuel Chávez López. Una consejera electoral de Puebla, una funcionaria del Instituto Electoral de Tamaulipas y un profesor de la UNAM son quienes a partir de este miércoles pasarán a ocupar una silla en la llamada herradura de la democracia. Estos son sus perfiles. Blanca Yazahara Cruz García,
Originaria de Puebla, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho con especialidad constitucional y amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla desde noviembre de 2022. Fue integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE de 2011 a 2022, cuando se desempeñó como vocal de organización electoral en juntas distritales en Puebla y como encargada de despacho en diversas vocalías a nivel distrital y local. Tiene formación en temas como cadena de custodia, transparencia, cultura cívica y violencia política contra las mujeres en razón de género. Frida Denise Gómez Puga. Originaria de Tamaulipas, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente cursa la maestría de Finanzas y Administración. Es titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Fue titular del Departamento de Litigios Constitucionales en el Consejo del Estado, subsecretaria general del Tribunal Electoral de Tamaulipas y secretaria de Estudio y Cuenta en el mismo tribunal. Fue consejera electoral de Tamaulipas, contralora en el IETAM y candidata a la elección judicial en la misma entidad. Fue parte de la empresa Scotiabank Inverlat como asistente jurídico por un año. Arturo Manuel Chávez López. Es maestro en Sociología Política. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y Sociología en el Instituto Mora. Actualmente es director de Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de la Función Pública y profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. Ha sido titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, coordinador de la Red Ecos Nacional, coordinador de proyectos especiales en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y director general de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Delegación Tlalpan. De igual forma, ha sido secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también fungió como coordinador del Centro de Estudios Sociológicos y jefe de la División de Estudios Profesionales. Sus próximos objetivos. Las y el nuevo consejero ocuparán las vacantes que dejaron Dania Rabel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Ahora tienen dos misiones principales: la elección del próximo 7 de junio en el estado de Coahuila para votar 25 cargos y los comicios del 6 de junio de 2027 en los que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos estatales y decenas de ayuntamientos. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Por cierto que en la conferencia del pueblo de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que invitó a Luisa María Alcalde, la presidenta actual del partido en el gobierno Morena, la invitó a la presidenta Sheinbaum a formar parte de su equipo de trabajo en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Estela Damián, quien ocupa ese puesto y lo va a permanecer hasta fin de mes allí, va a ir a hacer trabajo político en Guerrero. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Se lo dije a todo el gabinete ampliado y a todos los que son parte del gobierno de México, que si querían ir a competir por algún puesto de elección popular, que si querían participar en alguna de las encuestas de Morena, tenían que dejar el gobierno. Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Aclaro porque esto es muy importante. Yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en uno y otro actividad para poder ganar una encuesta del partido Morena o del Partido Verde o del Partido del Trabajo o del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Yo no tengo candidatos ni candidatas. Por supuesto que defiendo un proyecto de nación, pero aquella persona que haya trabajado en el gobierno, que quiera irse de candidata o candidato en su momento cuando inicien las leyes electorales o que quiera participar en alguna de las encuestas, no es que le esté mandando a la presidenta de la República. Eso es muy importante que se sepa, porque todos tienen derecho. Es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué respondió Luisa María Alcalde a la invitación? Escuchemos.
¿Por qué a Luisa María? Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, cómo vino todo el proceso y algunos otros temas importantes. Entonces, pues estuve revisando perfiles diversos, hay muchos perfiles muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Me dijo, lo voy a pensar estos días. La decisión de llamar a Luisa María es una pensar decisión en estos días, dijo Luisa María Alcalde. Por cierto, la presidenta Sheinbaum se adelantó a la infodemia, la violencia, las mentiras que ya están a todo lo que da en los medios comerciales, en la radio comercial, en la televisión, bueno, TV Azteca está, pero dándole vuelo respecto a lo que significa la invitación de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, a integrarse a su equipo de trabajo. Nada tiene que ver el expresidente López Obrador. Escuchemos. Que si esto representa una división con el presidente López Obrador, que si esto se decidió en Palenque. Y quiero ser muy clara en esto, el presidente López Obrador ha sido extremadamente respetuoso con nuestro gobierno, totalmente respetuoso. Dijo en su momento que se iba a retirar a Palenque a escribir libros y que su participación en el movimiento ahora iba a ser con relación al pensamiento, a la elaboración del humanismo mexicano. Lo hizo con el libro Grandeza y ahora sabemos, porque lo hizo público, que está haciendo otro libro sobre ¿Y también qué la historia va a suceder en Morena? Bueno, si decide o no Luisa María Alcalde dejar el partido, es parte de la vida interna de esa organización política, porque dijo la presidenta, el león cree que todos son de su... El león cree... ¿Cómo dice el dicho? El león cree que todos son de su condición. Algo así dijo. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Desde hace algunos días se filtró este tema y hay pues toda clase de suposiciones de si Luisa María acepta venir a la Consejería Jurídica, ¿quién podría ser presidenta o presidente de Morena? Pues ahí cualquiera que quiera también participar en Morena tiene que dejar el gobierno de México. Entonces, si Ariadna o cualquier otra compañera o compañero que participe en el gobierno tiene deseos de participar, si Luisa María acepta venir con nosotros a la Consejería Jurídica, pues tendría que dejar su cargo. Y esto pues lleva un proceso dentro de Morena que pues tendrían que definirlo ellos. Se van a desatar toda clase de interpretaciones sobre esto, particularmente de la derecha y de la oposición, y la decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena, no se toma por la presidenta de la República porque no somos el partido de Estado, no somos el PRI. Entonces hay libertad. Pues sí, ahí está lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Y ya que estamos en temas políticos, donde sí hay una crisis, y lo dicen los propios, bueno, ahora exmilitantes de ese partido, es en Acción Nacional. Esta mañana la alcaldesa de León, Guanajuato, dijo, yo ya me voy de este grupo. Vamos a escucharlo. Después de días de reflexión y en medio de ataques sistemáticos hacia mi persona, he tomado una decisión difícil, pero necesaria. Hoy renuncio al PAN. Renuncio porque llevo años aguantando los ataques del poder. Renuncio porque han hecho todo para intentar descarrilar nuestro gobierno. Renuncio porque convirtieron al PAN en un instrumento que está dañando a León, y eso no lo puedo permitir. Hoy renuncio al PAN porque es evidente que quienes lo dirigen perdieron el rumbo y no están dispuestos a corregirlo. Renuncio porque es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar al municipio de León, uno de los gobiernos más importantes y uno de los pocos que le quedan en el país. No es posible que el CEL del PAN ataque a la presidenta de León, una militante que ha dado todo por el partido. Lo que le están haciendo a León es una muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en todo el país. Es evidente que han hecho todo para que me vaya y tengo claro que este ya no es un espacio para mí. Me voy del PAN porque se alejó de su origen, se alejó de su lucha, perdió la brújula. Hoy lo digo con claridad, el PAN se está alejando de la gente, por eso la gente se está alejando del PAN. El PAN se traicionó a sí mismo y no pienso traicionar a León. Pues sí, así las cosas. Las locuras de Trump, el emperador. Ya nos quedan unos minutos del acento, tu punto de referencia, pero no podemos irnos sin contarles de qué se trata esto, con lo cual abrimos este servicio informativo. Ya se acerca Donnyland. Ana María Muñoz nos cuenta.
Con el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania se han estancado. La guerra entre Rusia y Ucrania acaba de cumplir 4 años y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prometió ponerle fin en 24 horas, ha pasado más de un año tratando de lograr un acuerdo junto a sus negociadores. Ucrania no se siente muy apoyada por el gobierno de Donald Trump y quiere que sea su aliado más que un mediador. Por eso ha recurrido a una particular estrategia de presión: nombrar una zona en disputa con Rusia, Doniland, en honor a Trump. El territorio es una frontera administrativa clave en los límites del Donbass, la región industrial del este de Ucrania, donde Rusia originó el conflicto en 2014. Actualmente se encuentra casi despoblado, pues solo 190,000 personas o menos viven ahí, y su economía se ha reducido a una mina de carbón y a algunos negocios. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el nombre Doniland, que remite a Donbass, Donald y Disneyland, fue mencionado por primera vez por un negociador ucraniano, en parte en broma, como parte de un intento de convencer a la administración Trump de que se opusiera con mayor firmeza a las demandas territoriales de Rusia. Y si bien se ha seguido utilizando en las negociaciones, no se tiene constancia de que figure en ningún documento oficial. Según The New York Times, un negociador ucraniano ya creó una bandera para Doniland de color verde y dorado y un himno nacional utilizando ChatGPT, pero no está claro si la parte estadounidense llegó a verlos. Para el Times, Doniland refleja una realidad global en la que los gobiernos apelan a la vanidad de Donald Trump para obtener el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, Ucrania no está dispuesta a ceder Doniland, pues teme que, si lo hace, le allanará el camino a Rusia para una futura invasión, y considera que si asocia el nombre de Donald Trump a la zona, tendrá una ventaja en materia de seguridad. De acuerdo con las negociaciones más recientes, Ucrania y Rusia se mostraron abiertas a que el territorio se convierta en una zona desmilitarizada o una zona económica libre que no tenga el control total de ninguna de las partes en conflicto. Y si esta hipotética zona desmilitarizada lleva el sello simbólico de Trump, Estados Unidos tendría más incentivos para protegerla y garantizar su estabilidad. Algunos analistas aseguran que este tipo de movimientos revela una diplomacia cada vez más personalizada, donde la percepción, el ego y la narrativa pueden influir tanto como los hechos militares. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Como le dije, bienvenidos a Trumpilandia. Cascada de colores, mágico mundo de colores. Walt Disney presenta el mágico mundo del color. ¡Qué bonito! Ya casi se acaba el acento, tu punto de referencia. Vamos a Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó algo importante, la iniciativa de ley de rentas justas. Guadalupe Franco, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Nuevamente un saludo a todos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó esta tarde la iniciativa de la Ley de Rentas Justas, la cual propone elevar a rango constitucional la prohibición de aumentar el costo de alquiler por encima de la inflación. La propuesta además propone una reforma constitucional para reconocer el derecho de arraigo comunitario asequible y nuevas relaciones inquilinarias. También contempla la creación de una institución inquilinaria. Además, obliga al gobierno de la ciudad a aumentar la oferta de vivienda asequible, así como ampliar la reserva territorial mediante la adquisición de predios, así lo señaló la jefa de gobierno. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio, también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad. Con esta iniciativa seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en la Constitución un límite al crecimiento de los alquileres y una obligación concreta de articular políticas públicas contra la gentrificación.
decimos un límite excesivo. La iniciativa se perfila ser analizada y discutida por el Congreso Capitalino hasta septiembre próximo a fin de garantizar la calidad del proceso legislativo, dijo la jefa de gobierno. Nosotros esperamos que a principios de septiembre no se vaya hasta diciembre, hasta el último momento, ¿no? Entendemos que tiene que ser pues lo más pronto posible, así que estaremos presentando también la iniciativa para que se pueda ser discutida con tiempo. En fin, tampoco queremos que presentarla unos días antes del 31 de mayo y entonces digan queremos que se apruebe en este periodo. Entonces vámonos para que haya una buena discusión, buen debate y una aprobación correcta en sus tiempos legislativos. La iniciativa de reforma busca hacer frente al problema de la gentrificación en la ciudad, donde 1 de cada 4 habitantes renta vivienda y 40% de la población más pobre destina la mitad de sus ingresos al pago de alquiler. Actualmente en algunas zonas de la capital del país los precios de alquiler reportan un alza superior del 30%. Alberto Auditorio, mi reporte. Gracias por tu reporte, Guadalupe Franco. Ya nos vamos, pero le quiero comentar que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se reunió por hora y media con la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete en Palacio Nacional. Al salir, no ofreció comentarios a los periodistas que estaban allí, pero hay una conferencia de prensa planteada para las 4 de la tarde. Le tendremos toda la información en nuestros siguientes servicios informativos. Y para despedirnos, se esperan 10 tormentas tropicales este año en México, entre 4 y 5 huracanes intensos en el Océano Pacífico, 8 tormentas tropicales y un máximo de 2 huracanes intensos en el Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional. Así es que este año habrá bien mucha agua. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.